estimados estudiantes, esta es la primera clase de un set de clases grabadas que vamos a hacer, que van a ser todas las clases que quedan, que son alrededor de 4 a 5 clases. Vamos a tratar de hacerla lo más conciso posible para que sean lo más eficiente en el sentido de que ustedes puedan escucharla. Esta es una situación particular, como lo sabrán, no se va a normalizar del todo, por lo menos por este año, así que esperamos que esto sea de su ayuda y tratemos de que funcione lo mejor posible. Si bien en general no es la forma quizás más correcta de hacer una clase, porque la presencialidad nos ayuda muchas veces a poder consultar, a que ustedes puedan consultar en sala algunas dudas que quedan puntuales, pero una vez que se retome la actividad docente, nosotros igual vamos a tratar de, si bien no revisar con tanto detalle las clases que fueron grabadas, vamos a tratar de dar ese espacio para que ustedes puedan, para que podamos revisar dudas o para que podamos establecer formas de poder revisar estos contenidos de una manera mucho más flexible, entendiendo que van a haber algunos de ustedes que quizás no van a poder asistir a aquella o van a llegar más tarde debido al caos que todavía se va a ver en la ciudad. ¿Sí? Entonces partimos primero con la primera clase, corteza cerebral. ¿Ya? Los objetivos de esta clase es describir la organización de la corteza cerebral, describir las principales áreas funcionales del cerebro. Cuando hablamos cerebro no vamos a hablar del diencéfalo, sino estamos refiriéndonos netamente al telencéfalo, así que eso hay que tenerlo claro, pero ya se entiende, vista que hemos avanzado bastante en el curso. Descripciones, y al final vamos a, una vez que como ya conocemos las principales funciones en las distintas regiones corticales, vamos a poder describir las vías aferentes relacionadas a los sentidos, que son una breve descripción, y sobre todo para los que quieran tomar la mención de oftalmología, que es importante que tengan una pequeña pincelada de lo que eso significa. Bueno, como introducción, la corteza cerebral, como ya lo dijimos, es sustancia gris. Cuando uno ve telencéfalo, o cuando uno ve cualquier estructura o cualquier división por parte del sistema nervioso central, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es cómo se distribuye la sustancia blanca de la sustancia gris. Y nosotros dijimos que en el telencéfalo la sustancia blanca y la sustancia gris se iban a distribuir, tanto que en el exterior del telencéfalo iba a existir esta corteza cerebral, que era sustancia gris. En el interior iba a haber sustancia blanca, y en la profundidad de esta sustancia blanca, que habitualmente se denomina corona radiada, va a existir estos núcleos basales profundos. El espesor de la corteza cerebral es alrededor de 1 a 5 milímetros. Son somas neuronales, como ya lo dije. Ahora, como son somas neuronales, esta es la parte funcional de la neurona, por lo tanto tienen que existir neuroglía, vasos, fibra, etcétera, todo lo que permita tanto sostener como también alimentar a las neuronas. En general, la corteza es una zona altamente compleja. ¿Por qué es compleja? Porque, como ya lo pudimos ver en la clase anterior, en la última clase que realizamos, nos dimos cuenta de que la corteza tenía regiones, independientes de estos giros y estos lobos, tenía regiones en las cuales estaban de manera específica distintas zonas. Recordar que cuando lo vimos desde la parte somatosensitiva, pudimos encontrar que existía esto que llamamos homúnculo sensitivo, donde sabíamos que a ciertos niveles de la corteza, en la región 1 y 2 y 3 de Brodmann, podíamos encontrar regiones que iban a estar determinadas para la mano, otras que iban a ser para el pie, otras que iban a ser para la cara, etcétera. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es una zona bastante complicada porque tiene que hacer esta distinción. Y además, hemos ido a lo largo del camino, cuando hemos ido revisando durante el curso las distintas vías, nos hemos ido dando cuenta que existen zonas también a nivel de distintos lobos, zonas que participan en distintas funciones que no son las más simples o las más generales, como ya lo habíamos dicho, sino son otras, como por ejemplo la de los sentidos, que las vamos a ver al final de la clase.
Todos estos procesos más avanzados, bueno, ya lo he ido comentando a lo largo de esta clase, de lo que llamamos de clase, son procesos complejos, porque si bien es fácil mapear los más generales, hay que darnos cuenta de que existen otras regiones que tienen que ver con el razonamiento, con la planificación, con zonas de asociación, y esas áreas también están en la corteza cerebral, pero están no en las que hemos revisado. Así también, si uno piensa, las habilidades y la complejidad de las funciones humanas ha sido un proceso evolutivo, y ha sido un proceso evolutivo lento, porque se ha demorado 150 millones de años, que son la cantidad de tiempo en que se supone que el humano ha existido. Entonces todo ese tipo de cosas hacen consigo de que esta clase sea relevante y además sea motivo de estudio en la actualidad. Bueno, así como lo vimos, la corteza cerebral tiene que tener tipos celulares, porque si existe una corteza cerebral, si uno lo mira someramente, puede decir, oh, la corteza cerebral se parece o se debe parecer a la corteza cerebelosa. Entonces, a priori debería tener células características de ella, y tiene 5, que son las células piramidales, las células estrelladas, las células fusiformes, células horizontales de Ramón y Cajal y células de Martinotti. Estas 5 células van a distribuirse en capas celulares, al igual como lo hizo el cerebelo, o como lo revisamos en la clase de cerebelo. Primero demos una revisión por cada una de estas células, una revisión más bien morfológica. La corteza cerebral va a tener la célula que uno podría decir que es como el análogo de la célula de Purkinje a nivel del cerebelo. Estas son las células piramidales. Se llaman piramidales porque el soma tiene forma de pirámide, su vértice apunta hacia la superficie de la corteza, como lo podemos ver en la imagen que está lateral en la diapositiva. Sus dendritas se dirigen hacia la periferia. También existen dendritas que se dirigen hacia la profundidad y otras que se dirigen hacia la vecindad. El axón se ve prácticamente muy poco, se ve en la base. El axón el axón traspasa la sustancia blanca y forma las fibras nerviosas que nosotros vamos a ver, porque como ya lo dije, estas células son las células más importantes, por lo menos son la unidad funcional de la corteza cerebral. Existen otras células, como son las células estrelladas, que son de tamaño muy pequeño, tienen un soma, por eso son estrelladas, porque tienen muchas raíces. Una de ellas es el axón es corto. ¿Por qué? Porque son células que se comunican con las células que están en el costado. ¿Sí? Además existen células fusiformes. Las células fusiformes tienen forma de uso. Habíamos visto este tipo de forma, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en la clase cuando vimos receptores, vimos lo que era el uso tendinoso, el uso neuromuscular, que tenían una forma más bien ausada, que es como una forma alargada, tal como se aprecia en la imagen que está al costado. Tienen una dendrita por polo y generalmente va hacia superior, se ramifica localmente, puede ingresar en la sustancia blanca y además puede ser parte de fibra nerviosa, así que son bastante comunes y son más que importantes. Bueno, todas las células son importantes, pero con esto quiero decir que en algunas capas moleculares o en algunas capas cerebrales, van a estar van a tener una densidad mucho mayor que en otras. En la corteza cerebral también existen células de Ramón y Cajal y células de Martinotti. Las células de Ramón y Cajal también tienen una forma fusiforme, pero no se disponen verticales, sino se disponen horizontales, y habitualmente se encuentran en capas más externas de la corteza. Hacen sinapsis, pero con neuronas piramidales. Y las células de Martinotti están presentes en toda la corteza, son pequeñas, el axón va hacia la superficie, están al revés, porque el axón aquí se dirige hacia la superficie de la corteza, a diferencia de la mayoría de las otras, donde el axón tiene otra disposición, y tiene muchas dendritas, pero estas son cortas, por lo tanto la interacción que se produce dendrítica a partir de dendritas se produce localmente o con células que están muy al lado de ella. ¿Sí? Bueno, así como la corteza cerebelosa tiene capas, la corteza cerebral también tiene que tener capas, porque también tiene esta distribución bien marcada de tipos celulares o de estas células anteriores que se van a distribuir con una determinada densidad en cada una de estas capas. Lo
los distintos tipos celulares, bueno, se van a distribuir. Habitualmente acá estamos mirando todos los tipos celulares que podemos ver. Vemos células piramidales, vemos células granulosas, vemos células de Ramón y Cajal, vemos células fusiformes, etcétera. Todas estas células, todas estas capas, estas células van a estar distribuidas en estas capas, que son 6 y que están bien diferenciadas. En esta lámina se observa que tienen números arábicos, tienen los números el 1, 2, 3, el 4 y el 5, 6 explícitos, así lo podemos encontrar en alguna bibliografía, también los podemos encontrar con nombres, tal como lo vamos a representar en la diapositiva que viene. Estas 6 capas, bueno, acá están, de superficial a la profundidad. La capa 1 es la molecular o plexiforme, la capa 2 se va a llamar granular externa, la capa 3 se va a llamar piramidal externa, la capa 4 granular interna, la capa 5 piramidal interna o ganglionar y la capa 6 multiforme o polimorfa. Al igual que los pares craneales, estas se pueden encontrar en otra bibliografía, así como las encontramos en la lámina anterior, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, las puedo encontrar no tan solo con esta numeración, sino también las podemos encontrar con números romanos, ¿sí? Pero lo importante es que es importante que se sepan cada uno de estos nombres para poder después nosotros vamos a, bueno, en motivo de evaluación o vamos a tratar de preguntarlo y que ustedes sepan caracterizar por lo menos la cantidad de las células características que están presentes en cada una de estas capas. ¿Sí? Demos una breve descripción de cada una de ellas. Primero revisemos la capa molecular. La capa molecular es la más externa, está compuesta principalmente por dendritas de células piramidales y fusiformes. También existen células estrelladas, células de Martinotti y células de Ramón y Cajal, y esta es la capa donde se recibe principalmente estímulo aferente, es decir, aquí es donde se produce la sinapsis. En esta capa es donde se produce la sinapsis y luego se empieza a trabajar, se traspasa este estímulo a la otra, con conexiones a las otras capas que están mucho más profundas, pero esta es la principal capa en la cual se produce la sinapsis, para que quede más claro, que es la capa molecular. La capa granular externa, bueno, contiene células piramidales en menor proporción, existen algunos somas, la mayoría de ellas son axones. Bueno, el axón discurre, o sea, está presente en esta capa, pero el axón va a discurrir, va a irse, va a llegar hacia la sustancia blanca, y las dendritas van a hacer sinapsis con la capa molecular. También existen células estrelladas, eso es importante, ¿sí? Capa piramidal externa, ¿por qué se llama piramidal? Porque aquí es donde existe una gran densidad, una gran concentración de células piramidales, de neuronas piramidales. Las dendritas nuevamente se dirigen hacia la superficie, tanto a la capa granular externa como a la capa molecular, y el axón va hacia la profundidad, hacia las otras capas. La capa granular interna es una capa que tiene células estrelladas, ¿sí? Esa es la gran característica. Por aquí discurre el axón de células piramidales y también algunos axones, también algunas dendritas de células piramidales que van a provenir de la capa piramidal interna. Aquí también hay células piramidales o neuronas piramidales, pero estas neuronas son de tamaño grande o mediano, son mucho más grandes. Existen células estrelladas y células de Martinotti. La capa multiforme tiene un elevado número de células fusiformes, como fue lo que yo mencioné anteriormente, y tiene también hartas células de Martinotti. En general, los axones de esta capa son los que vienen de las capas superiores y que van a atravesar esta capa multiforme o van a hacer sinapsis con las células fusiformes o con las células de Martinotti, pero después van a ser las que van a provocar la creación de fibras nerviosas de sustancia blanca, ¿sí? Ya. Hemos revisado hasta el momento los tipos celulares, hemos dado una revisión bastante rápida, pero bastante concreta de lo que son las distintas células, y además hemos revisado la distribución a partir de capas corticales. Ahora, ya lo mencionamos y también lo hemos visto en algunas otras clases, que existen divisiones corticales, es decir, que existe la posibilidad de mapear zonas de la corteza que realizan una determinada función. Ahora, vamos a hacer esa revisión de manera precisa o de manera bien más que precisa de
precisa en algunas funciones y no tan precisa en otras, pero vamos a dar una pequeña pincelada de lo que eso significa. Hay que recordar que es complejo poder mapear cuál es la funcionalidad, ya que el cerebro tiene millones y millones de neuronas, por lo tanto poder mapear dónde se producen ciertas funciones es complejo. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer esto. En general, vamos a también, primero, antes de profundizar en un área específica como en un giro, vamos a también caracterizar lo que son los logos. O sea, los logos también van a cumplir funciones determinadas, o van a cumplir, uno los puede encasillar en una determinada función, o decir de alguna manera que aquí ocurre una determinada función. Entonces, a partir de eso vamos a tratar de dar esa pequeña descripción de lo que es las divisiones corticales, y para más o menos ir entendiendo o ir simplificando lo difícil que es poder encontrar regiones tan específicas a nivel de la corteza. ¿Sí? Bueno, las áreas de Brodmann. Esto ya lo mencioné en las clases porque tuve la gran fortuna de hacer todas las clases anteriores donde vimos el sistema somatosensitivo y hablamos del área de Brodmann, y yo les hablé fundamentalmente de esta impresión que se tenía de cómo mapear cerebro en los años 60 o antes del año 60, donde no existían las técnicas de imagen que hoy en día tenemos, y estas técnicas de imagen mezcladas con sistemas o con técnicas funcionales que son bastante útiles, porque hoy en día sin abrir o sin hacer una cirugía o sin producir daño se puede poder caracterizar regiones específicas. Aquí podemos ver el área de Brodmann. Esta lámina es muy buena porque nos marca con bastante claridad. Hay un patrón de colores, o sea, hay una regla de colores que uno puede identificar cada una de las imágenes. En las imágenes uno puede identificar, y con eso abajito también en estas zonas de colores están marcadas tanto los hemisferios, están marcados aparte de los hemisferios cerebrales, están marcados las regiones con color, algunas regiones que son características, por ejemplo la somatosensitiva, una región que tiene que ver con la corteza visual, otras que tiene que ver con la memoria, etcétera. Pero no nos debería sorprender, porque por ejemplo si uno va a mirar la memoria, va a encontrarse que son el área 37, el área 21, el área 20, pero cualquiera de ustedes me podría decir, oye, pero ese es el hipocampo. Sí, tiene que ver con el giro hipocampal. Y adelante del giro hipocampal podemos ver la parte emocional, y eso tampoco nos parecería raro porque también tiene que ver con esa región que tiene que ver con el hipocampo. Entonces todo ese tipo de cosas no nos parecen raras porque ya la hemos ido viendo, pero no le habíamos dado esta característica numérica que tenía que ver con el área de Brodmann. Ya, vamos a seguir avanzando, pero ustedes pueden buscarlo en internet. Esto está bien mapeado. Si ustedes quieren profundizar en esto, lo pueden buscar tanto en Snell, o lo pueden revisar en cualquier libro de fisiología, donde van a encontrar con más detalle la funcionalidad del área de Brodmann. Vamos a revisar algunas, pero de manera bastante más general. ¿Ya? Bueno, acá tenemos una imagen donde nuevamente se vuelven a apreciar. Miren, ahí tenemos en la parte superior, tenemos el área 1, 2 y 3, que están alrededor del giro postcentral. Están entre el surco central y el surco postcentral en el hemisferio, en el lobo parietal, y ahí es donde están el área 3, 1 y 2, son áreas que tienen que ver con la somatostesía o la parte sensitiva más general, que ya lo habíamos hablado. Hay otras áreas, como ya lo dijimos, la 21, la 20, la 37, el área 38, tenemos otras áreas que van a tener que ver también con la parte visual, otras que van a tener que ver con la parte motora, por ejemplo la 4, y etcétera. ¿Sí? Demos una revisión más bien ahora por lobos. El lobo frontal, por ejemplo, si uno lo piensa, yo lo he dicho de manera repetida y de manera muy repetida, es que en el caso del surco central se divide lo que queda por detrás del surco central va a ser sensitivo. Cuando hablo de esto estoy haciendo una generalización y estoy además diciendo que lo que queda a priori atrás es sensitivo, lo que queda por delante es motor, y yo lo he dicho de manera muy repetitiva que eso es así. ¿Sí? Entonces es súper importante poder hacer esa salvedad. Ahora,
el lobo frontal va a tener responsabilidad o va a tener como una de sus funciones la motora. Eso sí que claro. Hay ausencia de célula granulosa, hay más células piramidales y existen dos áreas muy importantes que son el área motora primaria y el área motora secundaria. El área motora principal está en el área 4 de Brodmann, es el giro precentral, es lo que queda por delante del surco central y tiene que ver con los movimientos voluntarios de la otra mitad del cuerpo. Recuerden que las vías motoras, tanto así como las vías somatosensitivas generales, son vías que decusan, por lo tanto están cambiadas las regiones que de alguna manera controlan, es decir, la parte izquierda se regula la parte derecha y la parte derecha se regula la parte izquierda. El área motora secundaria o premotora está en el área 6 de Brodmann y incluye áreas 44 y 45 también, pero están en el área anterior al área principal, y esta tiene que ver con un movimiento que tiene mucho más que ver con la experiencia. Por ejemplo, movimientos que tienen que ver con movimientos más aprendidos y no movimientos voluntarios como solo mover el cuerpo, ¿sí? Acá tenemos lo que les decíamos, podemos ver en la lámina de arriba un corte más bien, un corte externo, o sea, más bien es una imagen no es una imagen parasitial, sino es un cerebro mirado de manera externa, en una visión bien lateral. Entonces uno puede ver rápidamente el área premotora, que es el área 6, ¿sí? Y encuentra el área 4 de Brodmann, que es el área motora primaria. Y si uno solo mira en un corte parasagital, mirado por dentro, encuentra las dos áreas, la motora primaria y la que está por anterior, el área 6, es la área premotora, que es un poco lo que estaba mencionando, ¿sí? Sigamos. Así como existe a nivel de esta área, así como lo dije, existía un homúnculo sensitivo, tiene que existir un homúnculo motor que tiene la misma o prácticamente la misma distribución que tenía el homúnculo sensitivo. Miren, si uno se va dando cuenta, sigue el homúnculo, parte desde el centro hasta la periferia, y uno puede ir encontrando que existe una especie de mapeo, es decir, cada región de la corteza mirada desde el punto de vista coronal va a tener una región específica que va a mapear y que va a controlar. Si esa es un poco la idea del homúnculo motor. Ya, el homúnculo motor tiene forma invertida. En la línea media controla las extremidades inferiores, en la línea lateral existen zonas que tienen que ver más con el movimiento de las manos y los dedos. Hacia lateral inferior, bueno, se controla más bien la cabeza y la boca. O sea, ese tipo de cosas uno podría mirar. Miren, se puede mirar claramente en la imagen. Es una imagen de Snell, es una especie de corte coronal, pero que está mirado de manera oblicua, ¿sí? Ya, que existen otras áreas de interés. ¿Qué áreas de interés son interesantes de poder revisar? Son el área de boca, que es el área 44 y 45. Esta es un área motora del lenguaje, o sea, es decir, cuando nosotros yo había hablado del área 44 y 45, que tenía que ver también con una función motora, pero esta tiene que ver con la función motora del lenguaje. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el control de la lengua, con el control con la formación de las palabras, o sea, tiene que ver con los músculos que participan en la voz, ¿sí? Esta es el área 44 y 45. El área prefrontal son el área 9, 10, 11 y 12. Estas también pertenecen al área premotora, pero tienen que ver más bien con el sistema límbico. Y ya habíamos hablado de que el sistema límbico tenía que ver con la personalidad del individuo. Existe un área que se llama área ocular. Esta área está también en la 6, 8 y 9 y tienen que ver con el movimiento ocular, movimiento del ojo, pero también del lado opuesto. Recuerden eso, ¿sí? Lobo parietal. El lobo parietal es principalmente o tiene como principal función la sensitiva, porque ya lo habíamos dicho, existe una parte somatostésica primaria que ya lo habíamos dicho, está en el giro postcentral, específicamente en el área 1, 2 y 3 de Brodmann, y también existe una somatostésica de asociación. La somatostésica primaria, que es la que ya vimos en las clases anteriores, son el área 1, 2 y 3 de Brodmann, giro postcentral. ¿Y de dónde va a recibir la aferencia? Del tálamo. ¿Específicamente de cuál? Del núcleo ventral posterolateral y del núcleo posteromedial del tálamo. El núcleo ventral posterolateral era el núcleo que venía con las aferencias del cuerpo, ¿sí? El posteromedial, ventral posteromedial, tenía que ver con las aferencias de la cara, porque era el que venía con la vía trigeminal. Es importante que ese tipo de cosas las interioricemos y las recordemos, a pesar de todo lo que ha sucedido.
y que nuevamente volvamos a retomar lo que estábamos viendo previo a este paro de 2 semanas. Nuevamente, insisto, como estamos hablando de que estas son las somatotestias primarias y que está regulada fundamentalmente por la vía de los cordones dorsales o la vía del sistema anterolateral, estas son vías que decursan, por lo tanto la corteza recibe aferencias del lado contrario o esta región de la corteza, y como ya lo vimos en esas clases, el homúnculo sensitivo tiene la misma distribución que el motor. El área somatotésica asociativa comprende el giro parietal superior, específicamente el 5 y el 7, y tiene que ver con lo mismo que ocurría cuando uno hablaba de la motora secundaria, que es que tiene que ver con integración de estímulos o de experiencias anteriores. Es exactamente la misma idea. Vámonos al lóbulo occipital. En el lóbulo occipital está la visión del organismo, es decir, ocupando tanto el área superior como inferior del surco calcarino. O sea, encontramos el surco calcarino y vamos a encontrar el área 17, 18 y 19 de Brodmann. Y esas áreas van a tener que ver con la visión. La 17 se denomina visual primaria y está posterior al surco calcarino y se relaciona con el cuerpo geniculado lateral. Existen aferencias de la mitad lateral del ojo ipsilateral y de la mitad medial del ojo contralateral, o sea, tenemos una mezcla de fibras. Acá es importante, y es por eso que, si ustedes recordarán, sus clases del colegio, se acuerdan de que cómo se formaba la imagen y además cuál era la función del quiasma óptico, porque el quiasma óptico cruza las fibras y genera este cruzamiento de fibras que hace que las cosas queden intercambiadas tal como se lee en la diapositiva, ¿ya? O sea, lo voy a leer de manera explícita para que quede bien claro, es que la mitad derecha del campo visual se representa en la corteza izquierda occipital y viceversa, y eso ocurre por esta idea del quiasma óptico. El quiasma óptico es el que hace este entrecruzamiento de fibras que vienen de un lado del ojo y del otro lado del ojo, tanto uno de una parte medial y otro de una parte lateral. La corteza visual secundaria, la 18 y la 19, y relaciona estímulos visuales con experiencias pasadas. Nuevamente la misma idea, esta idea de introducir o de introducir, sí, está bien dicho, de introducir experiencias pasadas a los estímulos que estoy recibiendo. Esto es súper interesante y súper importante para tenerlo en cuenta, pero esta es la corteza 18 y 19. Vámonos al lóbulo temporal o lobo temporal. El lobo temporal es el responsable del organismo, de la audición del organismo, y las principales que tienen que ver con esto son las 21, 22, 41 y 42 de Brodmann. El área 41 y 42 son la corteza o el área auditiva primaria y son las que reciben las fibras del cuerpo geniculado medial, como yo ya lo había mencionado, y ahí es donde se produce la percepción de los sonidos. El área auditiva secundaria tiene que ver, que es el área 22, tiene que ver con la interpretación de los sonidos. Esa se puede denominar también, o no tan solo determinar, sino que existe ahí mismo el área de Wernicke, y esa área de Wernicke es la que tiene que ver con la comprensión del lenguaje y escrito, y se relaciona con el área de Broca. Bueno, tenemos otras áreas de interés, por ejemplo, que es el área del gusto, que está el área 43 de Brodmann, está en el giro postcentral, y está conectado, el área del gusto está conectado directamente con la ínsula y con el sistema límbico. También tenemos otro lobo, que es el lobo insular, que nosotros ya sabemos dónde nos encontramos el lobo insular, que está en la profundidad del surco central, y también tiene que ver con el sistema límbico. ¿Ya? Esta revisión, fue una revisión bastante rápida de lo que ha sido la clase, de lo que ha sido la corteza cerebral, tanto su composición morfológica a partir de tipos celulares y de capas celulares, y además a partir de regiones corticales, tanto a nivel de área de Brodmann como a nivel de los lobos que hemos ido revisando a lo largo del curso. Ahora que ya conocemos bastante de corteza, vamos a dar una pequeña revisión de lo que son los órganos de los sentidos, ¿sí? Miremos entonces los órganos de los sentidos.
El tacto ya fue descrito en relación al lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque el tacto tiene que ver con la parte de somatostesa general, y la somatostesa general nosotros ya hemos visto que tiene que ver con el homúnculo sensitivo, es decir, nosotros ya sabemos exactamente dónde se encuentra la región cortical específica que tiene que ver con el tacto. Ya lo hemos descrito en la mayoría de las clases anteriores, y también lo describimos cuando miramos el lobo parietal y la zona de finalización en la corteza. Así que vamos a pasar al siguiente. Olfato. El olfato tiene que ver con el primer par craneal. ¿Qué particularidad tiene? Recuerden, el olfato es una vía que no pasa por el tálamo, y es una vía aferente especial. O sea, es una vía aferente especial, pero es visceral. Y eso, por ende, como no pasa por el tálamo, no tiene tercera neurona, solo tiene 2 neuronas. Esta es más o menos la simplificación de la vía del olfato. Parte en la mucosa nasal, donde se encuentran los cilios, que son los receptores químicos. Esto nuevamente van a formar el nervio olfatorio, que son estas fibras pequeñitas que atraviesan la lámina cribosa. Van a llegar a la especie de sinapsis, o sea, van a hacer sinapsis en el bulbo olfatorio, que está se dispone en el lobo frontal, en la base del lobo frontal, pero sobre esta especie de lámina cribosa del etmoide, y luego se van a ir al tracto olfatorio. Estas fibras del tracto olfatorio van a formar, o sea, todas estas fibras que salen desde el bulbo olfatorio forman el tracto olfatorio, y luego se van a ir a la corteza olfativa. La corteza olfativa, donde se encuentra, o la corteza olfatoria, donde se encuentra, está relacionada con el sistema límbico, es decir, miren donde la encontramos. Son el área principal, son la 27 y la 34, y el área secundaria es la 28, o sea, están netamente relacionadas con el sistema límbico. Pasemos al otro, gusto. Los pares craneanos que están involucrados en el gusto son el 7, el 9 y el 10. El 7 es el... ¿Cuál es el 7? Hay que recordar que el facial. El 9 es el glosofaringeo y el 10 es el vago. El facial tiene que ver, inerva los 2 tercios anteriores de la lengua, y el glosofaringeo inerva el 1/3 posterior de la lengua. El vago se encarga del paladar blando y de la epiglotis. ¿Cuáles son las particularidades de esta? Que las fibras nerviosas que se originan en el tronco encefálico van a ir al tálamo en esta aferencia que nosotros habíamos denominado en esta parte sensitiva, que se llama tracto solitario, que era lo que tenía en común el glosofaringeo y el vago, pero también eso va a subir, era una especie, teníamos un núcleo que se llamaba núcleo del tracto solitario, que lo habíamos mapeado, que tenía que ver, ya, ese núcleo va a generar estas fibras nerviosas que van a subir hasta llegar al tálamo para poder formar la vía completa, como ya lo habíamos mencionado. Esta es la vía del gusto. Entonces, cuando uno mira papilas gustativas, la lengua está en la cavidad oral y tiene estas papilas gustativas que se van a despolarizar a partir de distintos estímulos químicos, y estos van a hacer sinapsis los ganglios sensitivos que nosotros ya dijimos: ganglio geniculado del facial, ganglio inferior del glosofaringeo, ganglio inferior del vago. Luego se van a dirigir hacia la fibra del bulbo raquídeo, van a encontrar el núcleo, y encontrando el núcleo van a formar el tracto solitario, y con el tracto solitario van a llegar al tálamo. Una vez que llegan al tálamo van a hacer sinapsis específicamente en el núcleo ventral posterior medial del tálamo, y luego se van a ir a la corteza gustativa. Estas fibras van a viajar a través de la cápsula interna hacia la corteza gustativa, que es como habitualmente viajan las aferencias o las eferencias cuando llegan al telencéfalo. Revisemos la visión. El par craneal que tiene que ver con la visión es el segundo, el nervio óptico. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es la dificultad o la complejidad que tiene la retina, que es bastante particular. ¿Y por qué es bastante particular? Porque tiene receptores electromagnéticos, y los receptores electromagnéticos son los más raros y los más complicados. De hecho, nosotros ya sabemos, y a esta altura ya sabemos, que tiene 2 tipos de células que son los receptores electromagnéticos, que tiene el ojo, que tiene la retina, para poder recibir o para poder sentir los estímulos, que son los estímulos visuales. Y estas dificultades de las capas celulares, tiene que ver también con formación, tiene que ver con que existen distintas capas celulares, son 7 capas celulares, y tienen sinapsis entre ellas, y luego se forma el nervio óptico después de la retina. Esta
está el resumen: capas celulares de la retina, tenemos los conos y bastones que son más externos, tenemos células ganglionares que están más internas, luego se hace sinapsis en la retina y se forma el fibra del nervio óptico. El nervio óptico, nosotros sabemos, esa fibra van a irse hacia los costados, luego van a llegar al quiasma óptico y ahí se produce lo que habíamos hablado delante, que era esta idea de la cruzación del campo ocular medial. Son los mediales los que decusan, porque los laterales no decusan, los laterales siguen, entonces se produce este entrecruzamiento por el quiasma óptico. Luego del quiasma óptico pasa a ser tracto óptico, se sigue hacia posterior, llegando haciendo sinapsis en el cuerpo geniculado lateral, y del cuerpo geniculado lateral donde estas fibras llegan hacia el tálamo, luego encontramos algo que se llama radiación óptica, y una vez que llegamos a la radiación óptica hacemos sinapsis en la corteza visual, que ya dijimos dónde se encontraba. Pensemos la audición. La audición tiene que ver con el par craneal, el 8, tiene que ver con el nervio vestíbulo coclear, específicamente con la parte coclear. ¿Cuál es la particularidad de esta vía? Es que es una aferencia somatoestésica especial, y participan 4 neuronas. Miremosla. La fibra nerviosa, bueno, ¿dónde se forma la fibra nerviosa? ¿Dónde está la principal sensibilidad de esta vía? En el órgano de Corti. A partir del órgano de Corti se forma, toda la sensibilidad del par craneal 8, y este par craneal llega a un nervio que se dirige al tronco encefálico, específicamente al bulbo raquídeo. Nosotros ya sabemos que en los núcleos cocleares, que sabemos específicamente dónde se encuentran, nosotros sabemos que los núcleos cocleares se encuentran a nivel del bulbo raquídeo, en un corte a nivel de la oliva y en un corte más superior a la oliva, muy cercano a los pedúnculos cerebelosos inferiores, tanto núcleo coclear anterior o núcleo coclear posterior, uno más externo y posterior al pedúnculo cerebeloso. En el caso del núcleo coclear exterior, y el núcleo coclear anterior se encuentra más anterior y más externo, más lateral a este. Perdón, dije que el núcleo coclear posterior estaba lateral, perdón, está medial. Es importante hacer esa corrección, que es el exterior, o sea, es el posterior, el núcleo coclear posterior, el que se encuentra medial y posterior al pedúnculo cerebeloso inferior, y es el anterior el que se encuentra más anterior y externo al otro. ¿Sí? Ya, luego que se hace sinapsis aquí, también hay sinapsis bien puntuales que se hacen a nivel del núcleo olivar superior, y por donde suben la fibra de sustancia blanca, fibran por algo que hemos pasado inadvertido, pero que se llama leminisco lateral. Una vez que llegan al leminisco lateral, hacen sinapsis en el cuerpo geniculado medial, una vez que hacen sinapsis en el tálamo, luego se conectan con el cuerpo geniculado medial, y una vez que pasan por el cuerpo geniculado medial, llegan hacia la corteza auditiva, produciéndose la sensación, como ya lo miramos en los determinados lobos que revisamos anteriormente a esta clase, o sea, en la clase antes de ver órganos de los sentidos. Ya, espero que esta clase la puedan revisar. El capítulo 8 es correspondiente, tanto el capítulo 8, el correspondiente 8 y 11 son los correspondientes a lo que hemos revisado. Respecto al órgano de los sentidos, bueno, eso más bien un resumen de es una asociación, no sé, en el SNEL, los capítulos 8 o capítulo 11 pueden encontrar algo, no tan puntual como lo vimos, pero con el resumen que nosotros le está en la diapositiva, yo creo que es suficiente como para que ustedes revisen, estudien, y en el caso que tengan alguna duda la podemos conversar en clase de manera presencial. Espero que las clases les sirva, y estaremos prontamente pudiendo grabar otra.